En la América Latina del siglo XX nació un movimiento que de verdad lo puso todo patas arriba dentro de la Iglesia Católica. Un movimiento que se encontró en una disyuntiva tremenda: ¿debía seguir el camino de la democracia o, por el contrario, abrazar la revolución? Vamos a desgranar la historia de la teología de la liberación. Bueno, para hacernos una idea de hasta qué punto esto fue un polvorín, tenemos que viajar a Roma. Año 1985. Se celebra un sínodo de obispos extraordinario, y allí el conflicto que llevaba años cociéndose a fuego lento simplemente estalló, a la vista de todo el mundo. Imagínense la escena, pleno Vaticano, y de repente el obispo Darío Castrillón suelta esta bomba, una acusación directa, demoledora. Para él, la teología de la liberación era, simple y llanamente, una teología de la violencia, algo totalmente incompatible con el mensaje de Cristo. La tensión en esa sala debió de ser increíble. Pero ojo que la cosa no quedó ahí. La respuesta llegó y rapidísimo. Solo 2 días después, el obispo brasileño José Ivo Lorseiter salió a defenderla con uñas y dientes. Insistía en que esto no iba de violencia, sino de algo muy distinto, de tomar conciencia de la opresión que sufrían millones de personas y de comprometerse de verdad para liberarlas. El choque de trenes era total. Y aquí hay que pararse un momento porque es súper importante entender algo. Esto no era una discusión de teólogos en un despacho. Para nada. Aquí había vidas en juego. Personas como Ignacio Lacuría, a quien se le dedica este libro, fueron asesinadas por defender estas ideas, por su compromiso con los más pobres. Era un debate con consecuencias de vida o muerte, literalmente. Vale, ya hemos visto el conflicto, la tensión, el peligro real que había. Pero vamos al fondo de la cuestión. ¿Qué ideas eran tan potentes como para generar tanta pasión por un lado y tanta violencia por otro? Vayamos a la raíz. La pregunta es esa, directa al grano. Y para responderla hay que entender un concepto que básicamente le da la vuelta a la forma tradicional de entender y vivir la fe. A ver, la palabra clave aquí es praxis. ¿Y qué es esto? Pues es en esencia ponerlo todo al revés. Lo normal en teología era empezar por los libros, por la teoría abstracta, y luego, si acaso, ver cómo aplicarlo a la vida. Pues la teología de la liberación hace justo lo contrario. Primero es la acción, el meterse en el barro, en la realidad de los oprimidos, y solo después, a partir de ahí, viene la reflexión teológica. Es un cambio de juego radical. El padre de todo este movimiento, el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez, lo definió así de bien. No se trataba de dejar de lado la Biblia, la palabra. ¿Qué va? Se trataba de leerla con otras gafas, desde la experiencia real, desde la lucha del día a día por la justicia. Y este método, esta praxis, se puede desglosar en 4 pasos muy claros. Primero, empiezas por la experiencia real de los pobres. Te metes de lleno. Segundo, tomas partido por ellos. Haces lo que llamaban una opción preferencial por los pobres. Tercero, y esto es clave, analizas las causas de esa pobreza, con las herramientas que te dan las ciencias sociales. Y cuarto, actúas para cambiar esas estructuras injustas. Es un círculo que no para: ver, juzgar y actuar. Y claro, sus defensores decían que esto no se lo estaban inventando, que estaba en el corazón mismo de la Biblia. Relatos como el del Éxodo, la liberación de la esclavitud en Egipto, o las propias palabras de Jesús en la sinagoga, para ellos no eran solo metáforas espirituales, no, eran un mandato divino, una llamada a la liberación real y concreta, aquí y ahora. Bueno, y ahora llegamos al meollo de la cuestión, al punto más polémico de todos, el que fue, la gasolina para el incendio: la conexión con el marxismo. Recordemos ese tercer paso del método: analizar las causas de la opresión. Para hacer eso, muchos teólogos se apoyaron en las ciencias sociales. Y claro, en la América Latina de la época, la herramienta de análisis que a muchos les parecía más potente para explicar la pobreza y la desigualdad era precisamente la que ofrecía el marxismo. Así que tomaron prestados conceptos como el de capitalismo dependiente o el de lucha de clases. Ojo, no como una nueva fe, sino como instrumentos de análisis para diagnosticar un problema social. La concientización, la toma de conciencia popularizada por Paulo Freire, se convirtió en una herramienta pastoral clave para ayudar a los pobres a entender su propia situación y a organizarse para cambiarla. Pero claro, esto en el Vaticano pues hizo sonar todas las alarmas. El cardenal Ratzinger, que años después sería el Papa Benedicto XVI, emitió una instrucción oficial en 1984 que fue un mazazo. La acusación era gravísima. Se estaban usando sin ningún tipo de crítica conceptos de una ideología atea y materialista, y eso estaba corrompiendo el mensaje cristiano desde dentro. Así que aquí tenemos el núcleo del desacuerdo, el choque de trenes.
Por un lado, los partidarios decían, oye, que el objetivo es liberar a los pobres, y para eso usamos las herramientas de análisis que nos sean útiles. Y por el otro, los opositores decían, no, esto es una perversión del cristianismo, que al final acaba justificando el odio y la violencia. Y todo este lío nos lleva, precisamente, a la pregunta central, a la que da título al libro de Paul Sigmund, la gran encrucijada a la que se enfrentó este movimiento. Es que el contexto histórico aquí lo es todo. Durante los años 60 y 70, con dictaduras militares brutales por todo el continente, la idea de una revolución parecía, para muchos, la única salida posible. Pero en los 80 el panorama cambia. Las dictaduras empiezan a caer y la democracia, aunque muy frágil, empieza a resurgir. Y claro, este nuevo escenario obligó al movimiento a replantearse la estrategia. Si el objetivo sigue siendo la justicia para los pobres, ¿cuál es ahora el camino más eficaz y, sobre todo, más fiel al Evangelio? La pregunta era inevitable. Y ahí estaban las dos opciones, la gran encrucijada. Había que seguir por la senda revolucionaria, buscando un cambio radical y total del sistema, como algunos defendían, ¿o era el momento de tomar un camino democrático, de usar esas nuevas libertades para luchar por reformas y por justicia social desde dentro de las instituciones? Al final, el dilema de la teología de la liberación nos deja con esta pregunta, que es universal y sigue siendo tremendamente actual. Cuando la fe se topa de bruces con una injusticia profunda, estructural, ¿cuál es el verdadero camino? ¿Intentar transformar el sistema pacientemente desde dentro con reformas? ¿O buscar una ruptura radical, un cambio absoluto? Es una de esas preguntas que, décadas después, sigue sin tener una respuesta fácil.